Hola, muy buenos días, tardes o noches, según nos vean, jóvenes, señoritas, adolescentes, adolescentas de Castellón Zumpango. Es un placer para mí poderles saludar. Gracias a Dios por este año nuevo que nos permite convivir, estar con vida y sobre todo para poder continuar con su palabra. Agradecemos al Señor que nos siga dando la oportunidad de seguir con esta serie, de predicando su palabra y sobre todo edificando cada uno de los corazones. Recuerden que la serie se llama Varón y Hembra los creó. Y si tú no lo sabías, si no estuviste en la primera clase, quiero recordarte que el propósito principal de esta serie es que nosotros veamos el diseño original de Dios, las deficiencias que vinieron después del pecado y cómo nosotros tenemos que esforzarnos para corregir cada una de esas deficiencias, ¿ok? El día de hoy vamos a ver el tema número 14 que se llama El hombre como cabeza. Estamos en nuestro tema número 14 y yo sé que tal vez el título puede ser un poco chocante para las mujeres, el hombre como cabeza. Tal vez las señoritas digan, bueno, vas a hablarle a los hombres, esto no tiene nada que ver conmigo, no me incumbe, deja mejor me cambio de predicación, voy a escuchar otra serie o voy a regresarme al Facebook. No, lo que menos queremos, señoritas, es que ustedes se desconecten o dejen de prestar atención porque el título no mencione la palabra mujer. El hecho de que hablemos a los hombres en esta serie no quiere decir que es exclusivo para nosotros como hombres o que no haya algo de edificación para sus vidas. Al contrario, lo que nosotros queremos corregir es el comportamiento, la forma de pensar, la forma de ver las cosas de los hombres. Cuando tú tienes una plantita y tiene un bicho, una plaga, y le pones algún insecticida y no funciona, y le vuelves a poner y no funciona, y la plaga sigue ahí, lo más correcto es que tú tienes que cortar esa ramita y dejarla solamente en la raíz para que el fruto sea bueno. Eso es lo que nosotros estamos tratando en esta serie. Queremos ir al fondo del problema, y sí, el fondo del problema de esta sociedad es el pecado, pero mayormente es por la falta de una masculinidad bíblica en la cual nosotros como hombres hagamos uso de la palabra de Dios y a través de nuestra vida reflejemos el plan original de Dios. Entonces estaremos hablándole a los hombres por una parte acerca de cómo corregir las cosas, pero también, señoritas, queremos y creemos que esto será de guía para ustedes a la hora de escoger a un hombre. Y no solamente a un hombre en el sentido de pareja, también a la hora de escoger un hombre como amigo, un hombre como compañero, un hombre como parte de un equipo de trabajo. Mujeres, tienen que rodearse de hombres verdaderos si ustedes quieren aprender y crecer en su vida diaria. Si ustedes no se rodean de hombres verdaderos, eso va a influir en su forma de pensar y al rato cuando tengan que tomar una decisión importante para un compañero de vida, ahí van a encontrar muchos problemas porque sus estándares van a estar mal. Es por ejemplo, cuando una señorita normalmente ve un patrón de violencia en su familia o un patrón de alcoholismo o algún otro tipo de patrón negativo, pues ella en primera instancia va a tratar de evitarlo, pero muchas veces tiende a repetirlo y esto es por el ambiente en el cual se encuentra. Es por eso que nosotros queremos cubrirlas con la palabra de Dios, queremos que su mente sea renovada por la palabra de Dios, de tal manera que ustedes puedan tomar buenas decisiones de las personas y de los hombres y mujeres sobre los cuales se rodean. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra serie, con nuestro tema, perdón. Como vimos en los primeros capítulos de esta serie, Dios creó al ser humano como los administradores de esta tierra, como los superintendentes, pero puso al hombre como autoridad. El plan de Dios es que el hombre fuera la guía de la familia y que él estuviera cultivando el huerto del Edén, que el ser humano se reprodujera dentro del huerto del Edén y a través del trabajo de los nuevos descendientes fueran expandiendo este huerto del Edén hasta llenar toda la tierra. De hecho, si tú ves el mandamiento que Dios le da a Adán, le dice, y a Eva les dice que deben de hinchar la tierra. Esto significa poblarla en su totalidad. Y entonces, si tú tenías el huerto del Edén reducido, ¿cómo era posible que iban a llenar toda la tierra?
Pues precisamente vemos que Adán labraba el huerto. ¿Cuál era la razón de esto? Él tenía que expandir el huerto para poder reflejar en toda la tierra el plan de nuestro Señor. Pero como sabemos, el pecado entró a las vidas del ser humano y con esto también entró la maldad y todo el desorden de parte del pecado. Es por esto que tenemos la palabra de Dios como guía para poder corregir todo comportamiento erróneo y poder reflejar el plan original de Dios. Acompáñame por favor con tu palabra al libro de Efesios 5:14 y de ahí vamos a darle lectura hasta el versículo 24. Efesios 5:14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como toda la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es aquí donde nosotros vamos a sacar nuestro título o el tema que estamos viendo el día de hoy, el hombre como cabeza. Ahora, algo que nosotros tenemos que hacer a la hora de estar estudiando un pasaje bíblico es siempre tratar de entender el contexto. No podemos tomar un texto aislado y ver y tomarlo como base y tratar de explicarlo, porque podemos caer en el error de darle una mala interpretación. Para esto nos sirve ver el contexto y el posttexto. Y si podemos ver, esta carta es una carta relativamente pequeña de Pablo a los Efesios, la cual consta de 6 capítulos. Y creo que si pudieras tú darle una lectura rápida, te alumbraría mucho acerca del significado. Pero por mientras voy a hacerte un pequeño resumen de los primeros 5 capítulos. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo nos habla acerca de las bendiciones inmerecidas que recibimos por causa de Cristo, cómo estamos sentados en los lugares celestiales y de su amor por nosotros. En el capítulo 2, nos remarca cómo estos privilegios nos son dados a pesar de que estábamos muertos en los delitos y pecados, y que Dios en su amor nos dio vida, y que aunque no éramos parte del pueblo israelita, no éramos parte del pueblo del primer pacto, Dios nos quitó esa etiqueta de extranjeros y nos hizo parte de su pueblo. En el capítulo 3, Pablo explica un poco más este misterio, diciendo que a él le fue dado el ministerio hacia los gentiles y cómo él recibió este ministerio solamente por gracia, y por tanto él era encargado de predicar a los gentiles y llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús, a fin de que seamos llenos del conocimiento de Dios. Date cuenta, hasta aquí se vienen dando muchos beneficios. Tenemos que Dios nos dice que nos ama, nos describe la situación de pecado en la cual estábamos antes de Cristo, y que también estábamos fuera del pueblo de Dios, éramos extranjeros y advenedizos, y que todo esto se fue quitado a través de la cruz de Cristo. Pablo empieza a mencionar un montón de beneficios que nosotros recibimos por el simple hecho de creer en Cristo Jesús. Eso se trata básicamente de los 3 primeros capítulos. El capítulo 4 viene un pequeño contraste, porque Pablo, una vez que menciona todas estas gloriosas declaraciones, nos dice que ahora que somos conscientes y tenemos el conocimiento de todos estos beneficios recibidos, esto debe de motivarnos a obedecer a Dios y renovar nuestra forma de vivir y de pensar. Ya no debemos de estar viviendo como antes. Es cierto, la salvación no es por obras, y eso es una verdad que jamás nos cansaremos de repetir,
pero también es cierto que aquel que ha sido salvo va a demostrarlo a través de sus obras. Es así que el capítulo 5, donde tomamos nuestro versículo base para este título, tenemos que Pablo empieza a decirnos que debemos de renunciar al pecado, que nada malo debe de salir de nuestra boca, que no debemos de participar en las obras de las tinieblas, que debemos de reprender esas obras. Y es ahí, en ese contexto, donde se coloca este primer versículo que yo quiero analizar brevemente. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Antes de entrar en nuestro tema de lleno, Pablo dice que puede que muchos cristianos hayan olvidado todo lo que se mencionó en los 3 primeros capítulos de esta carta y que por ende estén dormidos. Una persona que está dormida o adormilada no tiene buen juicio, no es capaz de tomar buenas decisiones, no puede obrar como debería de hacerlo normalmente. Es más, su cuerpo tampoco es capaz de responderle como normalmente lo haría. Nadie que no está en sus cabales es capaz de tomar buenas decisiones ni de hacer acciones exactas. Yo te quiero preguntar, joven o señorita, ¿estás despierta, estás despierto o estás dormido bajo la forma de pensar de este mundo? ¿Tu razonamiento en base a la palabra de Dios está despierto o nos encontramos roncando en nuestros laureles, olvidando todo lo que Dios ha hecho, hace y nos ha prometido darnos a través de su palabra? Si este es tu caso, yo quiero que a través de la palabra de Dios nos despertemos. Fíjate es muy importante ver qué es lo que dice aquí la palabra de Dios. Nos está haciendo una invitación activa. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aquí la palabra griega que se utiliza para la palabra despertar es la palabra egeiro o egeiro, que significa hacer acopio de las facultades de uno, despertar, levantarse. Literalmente puede ser de un sueño o también se puede utilizar cuando alguien está recostado y se tiene que levantar, alguien que se levanta de la enfermedad o de la muerte, enderezarse, resucitar o quitar la inactividad. Todas estas acepciones tiene la palabra egeiro. Y quiero que notemos algo muy importante aquí. La palabra de Dios no nos está diciendo, deja que Dios te despierte, que te levante de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. O deja que venga un ángel, como en el caso de Elías, si es que lo has leído, cuando estaba huyendo de la presencia de Jezabel, que se quedó dormido y vino un ángel y lo despertó y le dijo, hey, despiértate, levántate y come porque arduo camino te espera. No es este el caso de este mandamiento que Dios nos está dando. Él nos está diciendo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este levantar de entre los muertos no significa que estemos en pecado. Está haciendo la remembranza como si estuviéramos inactivos, como si estuviéramos muertos, como si estuviéramos en un estado de pasividad total en el cual no nos movemos ni tampoco razonamos. Dios nos está invitando a que nos despertemos. Te voy a decir una verdad muy cierta. Esto va a implicar un esfuerzo. Cuando tú te quieres despertar y cuando te quieres levantar de la cama, cuando estás en la mañana y tienes que ir a la escuela o tienes que ir al trabajo y estás bien abrigado, a nadie le gusta, o son pocos los que les gusta, pero implica un esfuerzo el levantarse. Y es lo que Dios nos está pidiendo, que tengamos la voluntad de levantarnos. Dios no va a alumbrar a aquellos que están dormidos. Y aquí cuando hablo de estar despiertos, no me refiero solamente a la parte física, sino al entendimiento. Joven, si tú pretendes ser cabeza, como lo estamos mencionando en el título, en un futuro, tienes que estar despierto para poder comprender las verdades del Evangelio y aplicarlas a tu vida presente como soltero y posterior en un futuro, si está en la voluntad de Dios, como casado. Si no, de otra manera vas a vivir en oscuridad. Señoritas, tú también tienes que estar despierta para aplicar esta palabra a tu vida y también para discernir si es la voluntad de Dios
que tú estés al lado de un hombre y sobre todo para poder escoger cuál hombre. Si tú escoges en base a tus parámetros, en base a tu propio conocimiento, a tu propio gusto, a tu propio instinto, a tu intuición femenina, al sexto sentido o cualquier otro apelativo que tú quieras usar para ignorar la voluntad de Dios, déjame decirte que te vas a equivocar, te vas a lastimar y te vas a dar topes de pared. De verdad. Basta ver muchos matrimonios que fracasan y no es algo que yo diga con gusto, al contrario, es un dolor, pero muchos matrimonios fracasan porque no ponen a Dios como prioridad para poder escoger a una persona. ¿A ti te gustaría que tu guía fuera un ciego? Imagínate que tú vas por una selva peligrosa donde hay animales salvajes, donde hay serpientes, donde hay insectos venenosos. Y te dicen, te va a guiar alguien. Ah, perfecto. Alguien que ya conoce la selva. Súper. Ah, pero es alguien ciego. Pues por mucho que conozca la selva y lejos de todas las películas de Hollywood que nos mencionan a personas que tienen súper desarrollado el oído, prácticamente sería un suicidio que tú te metieras a una selva peligrosa con un ciego como guía, porque te llevaría por un lugar peligroso y seguramente o un animal los atacaría o se caería en una arena movediza o los llevaría por lugares o ríos peligrosos. No es una buena idea tener un guía ciego. Y sin embargo, nosotros podemos ver en Mateo 15:14 cómo Dios expresa acerca de esto. Dice así: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, es claro que en este versículo que habla Jesucristo en Mateo 15:14 no está hablando del matrimonio. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el contexto está hablando acerca de los fariseos y de sus seguidores o prosélitos que los seguían. Jesús les decía, si ellos ignoran a Dios y su ley, son ciegos guiando a otros ciegos. Totalmente de acuerdo. Pero el principio de que un ciego guía a otro ciego y que esto va a terminar en un fracaso es real. Y creo que es válido tomarlo en ese principio para aplicarlo. Señorita, te repito, si tu guía va a ser un ciego, pues estás tomando una muy equivocada decisión y creo que estamos a tiempo de que tú cambies esa perspectiva. Ahora, regresemos a nuestro versículo principal, Efesios 5:23, voy a darle lectura nuevamente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí la palabra griega que se utiliza para la palabra cabeza es kefale con K de kilo, o cefale si lo quisiéramos tratar de leer, que significa atrapar, cabeza, la parte que se puede agarrar más prontamente, ya sea algo literal o figurado, cabeza de ángulo, cabecera o cabeza normal. Ahora, yo quiero que tú sepas que entre los teólogos hay una no pequeña discusión en cuanto al uso de esta palabra. Muchos dicen que en el griego koiné, que es en el griego en el cual se escribió la Biblia, hay varios tipos de griego, la raíz kelafe no se utilizaba para indicar ningún tipo de autoridad o preeminencia. Es decir, dicen que muchos cristianos usan el sentido de la cabeza como el primero, como algo que implica autoridad y no necesariamente tiene que ser así. Cuando ellos dicen que se utiliza la palabra celafe, indica solamente el primero de un grupo. Es como si tú dijeras, enero es el celafe de los meses del año. Es decir, enero es el primer mes de todos los años. Esto no implica que enero tenga más autoridad o que enero sea más importante o que enero tenga algún tipo de preeminencia sobre los demás meses. Simplemente indica un orden de aparición. Pero estos teólogos a veces tienden a decir que esto no implica necesariamente autoridad. O lo traducen también como la fuente o inicio de. Y a decir verdad, estas posturas son bastante interesantes porque es cierto en cierta medida lo que ellos dicen. Tú no puedes usar la palabra cefale, que significa cabeza literal,
como algo que necesariamente implique autoridad. Pero si nosotros vemos el contexto y tanto el antetexto como el posttexto, creo que esta teoría o esta postura puede ser rebatida de manera muy sencilla. Independientemente de eso, que vamos a ver un poco más adelante, yo creo que Dios, a través de Pablo, decidió utilizar la palabra cefale, cabeza, de manera intencional, para no solamente indicar que el hombre tiene autoridad, sino indicar las muchas responsabilidades que el hombre tiene que cubrir como cabeza hacia la familia, hacia la mujer como cuerpo. De hecho, si tú te das cuenta, aquí vamos a hablar de una analogía muy importante. Dios dice que el hombre es la cabeza y que la mujer está sujeta a él, así como Cristo es parte de la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces vamos a alegorizar un cuerpo, vamos a representar al hombre como la cabeza y a la mujer y la familia como el cuerpo, que esto es la figura que Pablo está utilizando para darnos una gran enseñanza. Creo que todos sabemos lo que es una cabeza. De hecho, todos tenemos una, si no te habías dado cuenta. Puedes tocar arriba de tu cuello y vas a ver que ahí tú tienes una cabeza. La cabeza es una pieza demasiado importante y creo que Dios eligió esta palabra intencionalmente para que con lo natural nosotros podamos ver las funciones de esta parte del cuerpo y poder aprender. A mí me gustaría que pudiéramos analizar un poquito lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar el sentido figurado o alegorizar lo que significa la cabeza. Ojo, aquí Pablo nos lo está permitiendo porque no es, en el contexto está diciendo que el hombre es como una cabeza, es la imagen de una cabeza hacia la mujer. Él está usando una figura para representar algo. Es entonces aquí que nosotros hermenéuticamente podemos hacer uso de figuras para representar cosas, pero no siempre es bueno o correcto o no corresponde al pasaje bíblico el hacer alegorías, ¿ok? Solo quiero hacer esa pequeña nota teológica. Vamos a ver cuáles funciones naturales tiene la cabeza, las que más resaltan y qué nosotros podemos aprender en lo natural para aplicarlo en lo espiritual. Así como vimos en los primeros capítulos de nuestra serie, si no recuerdas, vimos y analizamos un poco acerca del cerebro, que se encuentra obviamente en la cabeza. Y no necesitamos ser un científico para saber que el cerebro está dentro del cráneo y que es allí donde se guardan los recuerdos, donde se dan las emociones, donde se generan los impulsos, los instintos. Y es allí, por medio de nuestros sentidos, donde podemos interactuar con el mundo exterior, haciendo uso de neuronas, nervios, terminales nerviosas, y que podemos pensar, analizar y racionalizar las cosas. Fíjate que es muy curioso, nosotros los seres humanos normalmente nos enseñan que tenemos 5 sentidos. Y es curioso que en la cabeza, en la parte del cuello hacia arriba, tengamos los 5 sentidos y 4 exclusivamente arriba. Es decir, el sentido del tacto lo tenemos en toda la piel. Si tú tienes una piel sana y un cuerpo sano, no tendrás tienes la piel en donde sientes algo y eso está irrigado en todo tu cuerpo. Pero los demás sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto, el oído, se encuentran exclusivamente en la cabeza. Y yo quiero que analicemos estos sentidos y ver su importancia para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar, hombres, cuando nos pone el título y la responsabilidad de ser cabezas. En la cabeza primeramente se encuentra el sentido de la vista o los ojos, que estos nos sirven para muchas cosas como guiar. Todos, creo que como mexicanos, en algún momento hemos roto alguna piñata. Pues nosotros es algo muy parte de nuestra tradición. ¿Y qué hacemos cuando nos vendan los ojos? Si nosotros somos sinceros, si no estamos haciendo trampa, esta venda nos cega temporalmente. Y tenemos que tratar de romper la piñata adivinando y escuchando las voces de los demás. Pero imagínate qué pasaría si este fuera nuestro estado permanente. ¿Cuántas de las actividades que hacemos hoy en día, tendríamos que dejar de hacer porque no pudiéramos ver?
Tal vez ya estaríamos muertos por haber cruzado un semáforo en verde, o tal vez nos hubiéramos resbalado por una banqueta y nos hubiéramos pegado en la cabeza, hubiéramos caído a través de alguna alcantarilla y nos hubiéramos ahogado, o probablemente nos hubiéramos cruzado en el camino de un camión y nos hubiera arrollado. Francamente, sería muy difícil tener la vida y conservarla si no tuviéramos el sentido de la vista. Los ojos son una parte vital del cuerpo y por algo están localizados en la parte superior. ¿Tú te imaginas qué pasaría si tuviéramos los ojos en los pies? Si bien nos serviría para caminar y ver dónde estamos, sería muy difícil que pudiéramos ver los riesgos que están arriba de nosotros. Sin embargo, si nosotros tenemos los ojos arriba, podemos ver una vista periférica, un panorama y entonces poder analizar los posibles riesgos. También con los ojos podemos prever situaciones peligrosas. Imagínate cuando tú vas manejando y de repente alguien se te cierra o ves un accidente o ves que alguien está manejando sin frenos, tú puedes prevenirte y entonces frenar para poder evitar cualquier accidente. O si tú vas caminando por la nieve y entonces ves que viene una piedra rodando o se te acerca algún animal, pues tú puedes tomar algún tipo de acción. Es por eso que los ojos sirven para guiar y para proteger, porque si no los tuviéramos estaríamos a merced de los demás sentidos y podríamos escuchar cosas, pero no sabríamos realmente si es algún tipo de peligro o no. También a través de los ojos podemos ver algunos objetos que pudieran ser peligrosos. Por ejemplo, a la hora de tomar un cuchillo, si tú simplemente metieras tu mano así a un cajón donde hay cuchillos, te clavarías, te desangrarías y probablemente hasta pudieras morir. Pero ¿qué es lo que hacemos? Abrimos el cajón, vemos hacia abajo, vemos cuál es el mango y entonces tomamos el cuchillo. Es para eso que nos sirve el sentido de la vista o los ojos, porque nos advierten de los daños potenciales y nos cuidan. Pero también es a través de los ojos que podemos disfrutar de este mundo maravilloso que Dios creó. ¿Alguna vez tú te has quedado asombrado por algún paisaje de la naturaleza que Dios ha creado? Ya sea una tarde de lluvia, ya sea un amanecer en la playa o un anochecer, o simplemente cuando sales en la noche y ves el cielo lleno de estrellas con la luna en su esplendor y tú dices, wow, qué grande es Dios y que ha creado todo esto. Estas y muchas más funciones son parte de nuestros ojos. Y hombres, no perdamos el foco, no te quiero dar una clase de anatomía, no es que yo quiera que simplemente tú veas a través de los ojos físicos y digas, bueno, sí, ya aprendí algo de anatomía y estoy del otro lado. Lección aprendida, no. Yo quiero que veamos cómo Dios está utilizando esta parte, la cabeza y lo que contiene para ver qué funciones nosotros como hombres somos llamados a realizar y desempeñar dentro de una familia e incluso empezar a formarlas antes, durante la soltería. Dios quiere que seamos la cabeza de la mujer y que proveamos toda esta parte, que proveamos seguridad, que proveamos protección, que proveamos guía y que también proveamos deleite. Joven, tu carácter y tu relación con Dios es tan buena que tú puedes ser llamado a cumplir todas estas funciones en tu vida personal y para tu familia futura. Puedes ser esos ojos que lleven al cuerpo por un buen camino, lejos de peligros, de situaciones peligrosas, o vas a ser un par de ojos cerrados que harán que el cuerpo se lastime, se tropiece e incluso se cause daños graves una y otra vez por no tener habilitado esta función de ver. Sé que tú tal vez dirás, ay Jonathan, pues es que es muy obvio, por supuesto que yo voy a proteger a mi familia. Desgraciadamente el problema que hay en la juventud y que muchas veces pasamos es que creemos que nosotros vamos a ser autosuficientes para resolver nuestros problemas. Pero esto es una mentira, nada más alejado de eso. Nosotros solamente vamos a poder resolver los problemas si estamos conectados a Dios. Es por eso que esta serie está tratando de apelar a que hagamos un autoexamen y veamos
las carencias que podemos tener y tratar de suplirlas a través de Cristo Jesús. Quiero repetirte la pregunta: ¿serás un par de ojos buenos o serás un ojo malo que causará que el cuerpo se dañe? Analízate y analicémonos. Ponte a pensar, haz un ejercicio y di: ¿qué más yo hago con mis ojos? ¿De qué manera mis ojos me sirven para el bienestar de mi cuerpo? Y todo eso que tú puedes llegar a analizar es lo que Dios nos pide que hagamos para con nuestra familia. En segundo lugar, también tenemos que en la cabeza está la nariz, que también nos sirve para respirar y para discernir. Tenemos otro sentido aquí que en lo natural nos es bastante útil, porque gracias al olfato podemos percatarnos de circunstancias que probablemente a los ojos estén desapercibidos. Por ejemplo, si tú estás de espaldas o estás dormido y hueles a quemado, eso va a alertar tus sentidos y decir: a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque tus ojos pueden estar cerrados, pero el olfato te va a avisar de algún potencial riesgo. O lo otro, cuando resulta que hay fugas de gas. Por ejemplo, su servidor es alguien que tiene un pésimo, pero pésimo olfato. Y de verdad, yo reviso las estufas 2 veces antes de acostarme, porque me da miedo que como yo no percibo los olores, me pueda morir intoxicado. Es una costumbre que yo tengo porque no percibo muy bien los olores. Pero para los que los perciben bastante bien o tienen un funcionamiento normal de su nariz, se podrán dar cuenta que es muy útil en el caso de una fuga de gas. Y así muchas funciones más tiene el olfato. Por ejemplo, también cuando vamos a ingerir un alimento, tal vez a la vista puede parecer muy bien, pero el olfato nos puede ayudar a discernir sin probar si algún alimento sirve o no sirve, si está echado a perder o está funcionando. Es por eso que también la nariz es muy importante. El olfato Dios nos lo dio para protección también. Pero mucho más importante que los posibles riesgos que nos puede llevar a evitar el sentido del olfato es a través de la nariz, donde proviene la principal fuente de oxígeno para nuestro cuerpo. ¿Te imaginas qué pasaría si por alguna razón no tuviéramos nariz? No podríamos hablar fluidamente, nuestra garganta se desgastaría, muchos microbios entrarían por nuestra garganta. No sé si tú sepas, pero si estás en la adolescencia probablemente ya te empezaron a salir pelitos dentro de la nariz. Y Dios los diseñó con la funcionalidad de que sean una especie de filtro para todo el aire que nosotros inhalamos hacia nuestros pulmones. De hecho, ni siquiera podríamos hablar de manera continua si no tuviéramos la nariz. En este momento yo estoy respirando a través de mi nariz y estoy exhalando y hablando a través de mi boca. Pero si yo tuviera que quitar mi nariz o inhibir su funcionamiento, ni siquiera podría hablar bien, pero tendría que hacer pausas para hablar y para respirar, para exhalar y para inhalar y volver a hablar. La nariz nos sirve para tener el oxígeno que nos da vida. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si no tuviéramos oxígeno por algunos momentos? De hecho, ahorita estamos en medio de una pandemia del COVID, SARS-2, en donde la principal afectación que tiene este virus es hacia los pulmones. No permite que las personas respiren correctamente y si no se atienden, esto conlleva a la muerte. Ve qué importante es la nariz. Si dejáramos de respirar, a los pocos minutos probablemente podemos tener daño cerebral, y si esto continúa, la sangre deja de tener oxígeno y este oxígeno deja de llegar a los demás órganos, a los músculos, y se empezaría a producir parte de una necrosis en ciertos órganos. Es fundamental de que nosotros tengamos oxígenos constantemente a través de la nariz. Ahora yo quiero preguntarte, joven, ve otra vez lo natural y refléjalo en lo espiritual. Tú puedes ser en este momento la conexión continua de vida para tu familia. Es más, quiero preguntarte, ¿tú eres capaz de ser una fuente continua de vida para ti mismo? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? Hace
10 días empezamos un plan de lectura bíblico en el cual esperemos que nos acompañes. Y tal vez tú digas, no, pero es que yo no quiero leer, no quiero perder tiempo en eso. Joven, si tú no eres capaz de autodisciplinarte en este momento, cuando tú tengas una familia a cargo, cuando tú tengas una mujercita al lado, no vas a ser capaz de generar esto. Hay que proponernos tener buenos hábitos desde nuestra soltería. De verdad, no vas a llegar al matrimonio y pum, mágicamente te van a dar ganas de leer la Biblia, te van a dar ganas de orar, te van a dar ganas de pasar tiempo a solas con Dios. No, si tú no cultivas esto en este momento, más tarde, con las más ocupaciones que conlleva un matrimonio, te va a ser mucho más difícil y no vas a poder hacerlo. Es por eso que estamos pidiéndote que en este momento tú apelamos a que el Espíritu Santo remueva tu conciencia y entonces tú puedas empezar a buscar a Dios. Quiero que entendamos que somos llamados a ser hombres a cabalidad para mantener saludables a las familias que tendremos y que Dios nos usará a nosotros para ser el medio, el canal de vida para nuestra familia y para poder mostrar su evangelio. El siguiente punto es que en la cabeza está el oído. Y si bien hoy en día existe el lenguaje de señas y también existe el lenguaje escrito, existen los chats, existen pues las marcas comerciales que todos nosotros utilizamos en nuestros smartphones, el medio principal de comunicación y más efectivo sigue siendo el habla y la escucha. Sería muy complicado y lento el poder comunicarnos sin el oído. Si todo lo tuviéramos que leer, sería muy lenta la comunicación. Imagínate que tú me preguntas algo y luego yo te escribo, pero tengo que darte una explicación muy larga. Entonces se volvería muy inútil. De hecho, es por eso que muchas veces en los chats se habilita la opción de voz y tú mandas un mensaje de voz. O cuando te urge algo, mejor dices, déjame llamarte y entonces clarificas todo. Para esto nos sirve el oído. Pero no solamente tiene esta función. Es también a través del oído donde podemos percibir ciertos sonidos que pueden ser especiales o emocionales para nosotros. Imagínate que estuviéramos destinados solamente a leer y comunicarnos a través de eso. Ya no podrías percibir cosas agradables como la música, tu canción favorita, una buena sinfonía, un buen jazz, un recital o un poema. Además, hay ocasiones especiales que nos sería imperceptibles. Imagínate, ¿cómo es escuchar el latido de la persona amada? Si tú no lo pudieras escuchar, sería una sensación bastante fría. El primer llanto de un bebé, las primeras palabras de un niño, el te amo de tu pareja, el eres el amor de mi vida de esa persona especial, o simplemente una llamada de tu padre o de tu madre diciéndole échale ganas, estoy contigo. Toda esta serie de palabras, sonidos que conllevan emociones, que conllevan recuerdos, que conllevan una sensación especial, no la perderíamos. Porque no es lo mismo leer un te amo a que te digan un te amo. No es lo mismo que tú pudieras ver la grabación de un latido de un corazón de cuando Dios te permita tener un hijo o ver cómo llora a escuchar su llanto. No sería lo mismo que un bebé te dijera, te entregara una tarjetita y te dijera papá, a que cuando un niño de 1 o 2 años empieza a hablar y dice papá o mamá. No es lo mismo. Es muy fuerte la carga de emociones que nosotros recibimos a través del oído, además de la comunicación. Pero además de esto, el oído es el encargado del equilibrio. En la zona interna del oído se encuentra algo llamado el hueso temporal y guarda los órganos encargados de la audición, pero también del equilibrio. Los órganos fundamentales para el equilibrio son 3 canales semicirculares conectados entre sí en lo que se almacena la endorfina, un líquido gelatinoso. En su interior, la endorfina se mueve cada vez que movemos la cabeza, siguiendo las leyes de la física. Es decir, tenemos como un recipiente y si nos inclinamos a la derecha, la endorfina se mueve hacia la derecha.
Si nos vemos a la izquierda, pues hacia la izquierda. El cerebro interpreta estas señales y envía órdenes a los músculos para que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio. Sin el oído no podríamos caminar ni correr porque nos caeríamos a cada rato, no tendríamos noción del equilibrio. Tendríamos que estar a gatas o movernos arrastrando para no lastimarnos con las constantes caídas. De igual manera, el hombre es el encargado de poder percibir muchas emociones que van a llegar a la familia y filtrarlas, pero sobre todo de mantener el equilibrio de la familia. El hombre es el encargado de que una familia no se vaya hacia la derecha o a la izquierda en un sentido metafórico, sino que camine por el camino angosto del Evangelio. En la serie mencionamos algunas estadísticas de cómo el hombre, el padre de familia, influye de manera muy fuerte, ya sea de manera positiva o de manera negativa, cuando él se encuentra ejecutando su rol de manera óptima o cuando de plano no lo hace. Vimos, y si no te invito a que revises la serie, cómo hay algunos datos de cuánta probabilidad hay más en que un joven llegue a la cárcel cuando su padre no está. Cómo los hijos que tienen padre y madre y que sus padres les ayudan en las tareas tienden a desarrollar más la inteligencia, tienden a tener más grados altos en la escuela, tienden a graduarse y a tener mejores trabajos, y todo esto es solamente una pequeña parte. También los hijos que crecen dentro de un matrimonio con un padre que cumple, es muy poco probable que genere una familia disfuncional. Todo esto y mucho más es porque un padre está ejerciendo su rol, su masculinidad bíblica. No vengo aquí a decirte, no, tú tienes que ser muy suave y muy gentil. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que sí, el hombre debe tener un carácter firme, fuerte, pero al mismo tiempo tiene que ser ejemplo para su familia y proveerle de seguridad y estabilidad. Quiero que retomemos este ejemplo. Si no tuviéramos el oído, cuando quisiéramos caminar luego nos caeríamos. Nos iríamos a la derecha, a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Pero si nosotros somos cabeza que contiene oído, entonces nosotros seremos capaces de mantener el sano equilibrio y poder caminar con nuestra familia. Si nosotros no entendemos esto, jóvenes, vamos a llegar a una familia, perdón que lo diga así, pero simplemente para echarla a perder. Desgraciadamente muchas veces somos muy buenos para mentir cuando estamos en una relación. Mostramos nuestra mejor cara, ocultamos nuestros malos hábitos, tendemos a mostrar que somos, si no perfectos, un muy buen candidato. Pero, triste realidad, cuando nos casamos y llegamos y descubrimos que realmente la persona que decíamos ser no lo éramos y simplemente buscábamos el obtener un beneficio ocultando nuestros defectos. Jóvenes, si tú no eres capaz de tener una buena relación con Dios y que Él sea tu punto, tu centro de gravedad, entonces tú no vas a poder liderar una familia, no vas a poder ser la cabeza de ese cuerpo. Es muy importante. El siguiente punto es que en la cabeza tenemos la boca y el gusto. No está de más de decir que la boca nos sirve para comunicarnos. De hecho, tú lo puedes ver en este momento a mí haciendo uso de mi boca para poder expresar palabras y comunicarme contigo. De nada sirve la boca sin el oído y el oído sin la boca, porque imagínate que todos pudiéramos hablar pero nadie pudiera escuchar, no serviría. De la misma manera, si todos pudiéramos escuchar pero nadie hablar, tampoco serviría para la comunicación. Es por eso que la boca complementa a la boca en el proceso de la comunicación del ser humano. Pero además de esto, la boca sirve para alimentarnos. No es casualidad, fíjate, que todas estas partes del cuerpo estén en la cabeza. Dios decidió ponerlos de manera allí, de forma intencional, para enseñarnos algo. Creo que no tengo que hablar mucho acerca de la importancia de la boca. Es el medio por el cual Dios nos proveyó anatómicamente
para poder adquirir el alimento. Si a ti te sirven una pieza de pollo, o te sirven unas enchiladas, o te sirven una buena pizza, pues tú no puedes embarrártela en el cuerpo y absorber los nutrientes, o ponerla en tu cabeza y de esperar que allí de alguna manera mágica baje a tu estómago, o no puedes ponerla simplemente en tu abdomen y esperar que por el ombligo o alguna otra parte se absorban los nutrientes. No, es solamente a través de la boca, no de los oídos, no de la nariz, no de la piel, no de los pies, no de la rodilla, no de ninguna otra forma de la cual nosotros podemos hacer uso para poder ingerir alimento, triturarlo, procesarlo y llegar a nuestro estómago, en donde puede ser despedazado para poder tener los nutrientes. Imagínate qué pasaría si no tuviéramos boca. Aunque nosotros, los seres humanos, somos capaces de ayunar por algún tiempo, está más que comprobado que si dejamos de comer por largos tiempos, nuestro cuerpo se debilita. Y si este ayuno se prolonga de manera exagerada, la muerte viene por causa de desnutrición. Es por medio de los alimentos ingeridos por la boca, que se encuentra en nuestra cabeza, que nuestro cuerpo se nutre y se mantiene. Si un niño no come, se muere. Y si no come bien, no se desarrolla bien. De hecho, tú puedes ver, desgraciadamente, los pequeñitos de África, los comparas con un niño de otros países y ves que un niño de 5 años no sé, por poner un ejemplo, de Estados Unidos, lo pones al lado de un niño de 10, 12 años de África y están de la misma estatura, por causa de la desnutrición, por causa de que no tienen alimento suficiente para desarrollarse. El alimento es parte fundamental de cualquier parte de la vida y es algo vital. Asimismo, por la boca podemos ingerir el agua, que es igual o más importante que el alimento. No podemos discutir aquí cuál es más importante, pero es bien sabido que podemos llegar a estar incluso semanas sin comer, pero si estamos un par de días sin tomar agua, la muerte vendrá súbitamente. Esta analogía de aquí es muy interesante, porque es a través de la boca, nuevamente repito, ubicada en la cabeza, que el cuerpo recibe los nutrientes necesarios para subsistir y poder realizar todas sus funciones. Es triste decirlo, pero muchas cabezas de familia no alimentan su cuerpo. Y no hablo solamente en un sentido físico de que no proveen alimento, de dinero, de dar la despensa, del gasto, o como le llamen. No solamente me refiero a esto, sino que no proveen un alimento espiritual a sus esposas ni a sus hijos. Y si bien es importante el alimento físico, es más importante el alimento espiritual. Como vimos en un tema pasado, el hombre es el encargado de ser el sacerdote del hogar, de ser aquel que imparte el pan de vida a su familia, que es Cristo Jesús. Y temo decir que es un papel que muchas veces los hombres no realizamos. Tal vez, joven, a ti te suene esto extraño, pero pregúntate, ¿en tu familia leen la Biblia continuamente? ¿Hay una parte en la cual ustedes se sientan a ver y a platicar acerca de Dios y meditar en su palabra? Y no solamente quiero poner responsabilidad acerca de tus padres, yo quiero preguntarte a ti, joven o adolescente, porque ya tienen edad suficiente para poder alimentarse a sí mismos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Joven, ¿te alimentas constantemente de la palabra de Dios? ¿Eres, por decirlo así, un Rambo o un Arnold Schwarzenegger espiritual que tienes músculos desarrollados y fuerte? ¿O eres un anémico espiritual? Tú mejor que nadie conoces tu condición. Y si bien no estás muerto espiritualmente, si has creído en Cristo Jesús, puede que probablemente tengas un grave problema de desnutrición espiritual. Y entonces ahí es donde yo te pregunto, si estás desnutrido espiritualmente, ¿estás listo para? Señorita, les pregunto a ustedes, cuando ustedes ven a un hombre que les interesa, ¿lo primero que se fijan es en su relación con Dios?
Porque es un cliché bien bonito. Cuando tú le preguntas a una joven cristiana, responde normalmente este tipo de respuestas. Oye, ¿tú qué ves en un hombre? Ah, pues que ame a Dios, que tema de Dios. Bueno, pues me gustaría que tal vez sea alto, que tal vez sea fuerte. Y todas las demás cosas que no digo que no sean importantes. Pero realmente tú analizas, señorita, si ese hombre ama a Dios, y de verdad no lo digo en ningún plan de manera soberbia, de manera despectiva, de manera juiciosa. Pero yo me atrevo a garantizar, y jóvenes, lo digo yo también siendo hombre y metiéndome en la estadística cuando en alguna parte de mi soltería, si las señoritas pudieran ver en nuestro exterior nuestra parte espiritual y nuestra relación con Dios, más del 95% de las relaciones cristianas se romperían porque no somos los hombres que deberíamos ser y no estamos preparados para tener una relación. Y señorita, si tú de verdad vieras a ese joven con el cual estás pretendiendo tener una relación, vieras su relación con Dios, tú te quedarías horrorizada y dirías, no, pero ¿qué me está pasando? Estoy loca. ¿Cómo voy a estar con una relación con un hombre que no ama a Dios? Por eso te digo, todas dicen esa parte en teoría, sí, que ame a Dios, que sea un buen hombre, que tema a Dios, pero señoritas, no necesitan ver el alma. Es muy fácil ver cuando un hombre realmente ama a Dios o no. Pero muchas veces ustedes no quieren ver esa parte en los hombres y pues en el pecado se lleva la consecuencia, ¿no? Es muy importante. Hombres, yo les invito a que seamos hombres que nos alimentemos constantemente de Dios. Y señoritas, que ustedes también aprendan a ver eso. No tiene sentido de verdad tener una relación con alguien que no ama a Dios y que no se alimenta de Dios, porque no te va a alimentar, no va a suplir las necesidades espirituales que tú tienes. El siguiente punto es que en la cabeza está el cerebro. No cabe duda que este es el órgano más complejo, y si no es el más complejo, es uno de los más complejos que tenemos dentro del cuerpo. Tiene muchas funciones, pero yo solamente quiero retomar una de las principales, que es la capacidad de pensar y razonar. Si bien todos los seres humanos tenemos impulsos que a veces seguimos, como el gritar cuando nos espantan, o quitar la mano cuando tocamos algo caliente, o cerrar los ojos cuando estornudamos, la mayoría de las acciones, pensamientos y comportamiento que nosotros tenemos son producto de nuestro razonamiento y de lo que nosotros ponemos en nuestro cerebro. Te voy a poner un ejemplo. Si tú lees mucho historietas de detectives, vas a empezar a ver todo con misterio y vas a empezar a enlazar ideas y a tratar de encontrar lógica en todo lo que tú haces y también en lo que las demás personas hacen. Si tú ves muchas series de violencia, tu comportamiento y pensamiento se empezará a volver agresivo, y podría citar muchos ejemplos más. De tal manera que los pensamientos que tenemos se ven reflejados en el cuerpo. Una persona violenta, por ejemplo, tiende a reaccionar con su cuerpo, y esto es lo que yo quiero que tú veas, la relación de la mente con el cuerpo. Una persona violenta, cuando, por ejemplo, alguien le insulta en la calle, pues su cuerpo se llena de adrenalina, se tensa y dice, ¿qué me ves? Pues lo que quieras, vente para acá, y se arman de palabras y llegan a los golpes. ¿Por qué? Porque a través del razonamiento y de los pensamientos que ese hombre ha cultivado en su mente es como reacciona su cuerpo. Una persona pacífica, en cambio, cuando lo insultan, su cuerpo no tiende a alterarse. Su razonamiento dice, bueno, me está insultando, lo conozco, no me importa, ignóralo y sigue adelante. Yo quiero que nuevamente tú veas aquí la relación de los pensamientos con el cuerpo y la reacción del cuerpo a causa de los pensamientos del ser humano. Hombres, si somos cabeza, donde está el cerebro, debemos de ver que seremos los encargados de moldear la forma de pensar de una familia, y esto se va a ver reflejado
en cada integrante y en sus acciones. Si el hombre es una persona que ama a Dios, que confía en Él y que de verdad teme a Dios, se va a ver reflejado en la familia. Si el hombre solamente es un creyente nominal de palabra que asiste los domingos, su familia va a ser exactamente lo mismo. Hombres, de verdad, no saben el enorme potencial que nosotros tenemos para impactar esta generación. Muchas veces pensamos que, bueno, yo no puedo hacer nada. Si tú de verdad tienes una buena relación con Dios y esto se ve reflejado en tu familia, velo así, estás criando hombres y mujeres piadosos que van a vivir conforme a la voluntad de Dios, a sus estándares y que le van a decir a este mundo, tú podrás pensar como quieras, pero yo vivo de esta manera. Tú podrás dictar ciertos estándares, pero yo me voy a guiar por la palabra de Dios. Es un enorme potencial el que nosotros tenemos, pero que muchas veces no desarrollamos. Es más, hay muchos temas hoy en día en los cuales nosotros los hombres ni por aquí, desgraciadamente no nos gusta leer, no nos gusta pensar, no nos gusta investigar y hemos caído en las trampas y en las garras del entretenimiento. Hay tantos temas que se vienen muy fuertemente para esta generación y la siguiente y que nosotros hombres no hemos ido a los pies de Cristo para pedirle que a través de su palabra nos dé su guía y dirección en todo esto. Por ejemplo, ya hay cristianos progresistas que aprueban el aborto hasta cierto punto, pero ¿qué nos la Biblia dice? Que Dios creó nuestro embrión y que nos sopló aliento de vida en el vientre de nuestra madre. Hay temas todavía mucho más complicados que no es el aborto. Por ejemplo, la eutanasia, ¿es correcta o no? Y te ponen los argumentos de, bueno, es que yo ya viví, estoy débil, me siento triste, ya no hay medicamentos para mí, déjame matar, déjame morir, inyéctame una inyección letal que paralice mi cuerpo y me deje morir. ¿Esto es bíblico o no? Otro punto más, la moralidad que estamos teniendo hoy en día. Cada vez está avanzando más la agenda progresista, la parte de la sexualidad libre, la parte de poder definirnos como lo que querramos ser. Es decir, yo puedo decir en un momento, yo soy un hombre de 29 años y mañana decir, yo soy una anciana de 85 años y no debe de haber ningún problema. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo vas a influenciar a tu familia? También vienen temas políticos bastante fuertes, temas acerca en los cuales se va a empezar a prohibir y a presionar para que la Biblia no sea escuchada. Vienen temas como cada siglo acerca de la inexistencia de Dios y con cada avance científico se trata de demostrar que Dios no existe. ¿Qué es lo que le vas a decir a tu familia? Cada una de las dudas que pueda llegar a tener una mujer o un niño o una familia deben de ser suplidas por el varón de la casa. Y si tú no estás preparado, si tú no estás estudiando la Biblia, ¿qué les vas a decir? Ah, sí, pues no sé, luego lo hablamos. Déjame decirte algo, si tú no le das una respuesta a ese joven, a esa señorita, a esa esposa, el mundo le va a dar su respuesta. Y luego va a ser más difícil cambiar ese tipo de mentalidad que ya se impactó dentro de ellos. Este mundo y su mentalidad, su idiosincrasia está avanzando a pasos agigantados y los cristianos estamos dormidos en nuestros laureles. Hay tantos temas que tenemos que abordar con la palabra y que no nos estamos preparando. Por ejemplo, voy a tocarte un tema que después podríamos explicar o platicar más a profundidad. Ahorita se está abogando mucho por poder crear varios embriones in vitro y tenerlos conectados a máquinas para que empiecen a desarrollarse y poder extraer sus órganos, pero nunca dejarlos nacer. Muchos dirían, bueno, pero en parte está bien porque vas a tener órganos humanos que vas a poder trasplantar a otros cuerpos para poder resolver enfermedades terminales, cánceres, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la moralidad bíblica acerca de esto? ¿Te parece extraño? Pues no, y es algo que se está debatiendo y que se está tratando de hacer pruebas. ¿Qué hay acerca de aquello de
modificación genética para alargar la vida. ¿Es ético esto? ¿Es correcto esto? ¿Le agrada a Dios? ¿Está dentro de su voluntad? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Y cuál es tu respuesta en base a la Biblia? Porque no se vale aún, pues yo creo, pues yo pienso. No, tenemos que empezar a quitar el yo creo, yo pienso y tenemos que empezar a decir, el Señor dice en su palabra que, y poner ahí entonces el argumento bíblico. También, por ejemplo, se está hablando acerca del transhumanismo, que es una doctrina de ideología progresista que también viene bastante fuerte, en la cual se empieza a ver los temas de ciencia ficción de poder extraer la mente o el cerebro del hombre y ponerlo en una máquina y tal vez, de verdad, esto es cierto, ponerle ciertas partes u órganos de animales. ¿Esto es correcto? ¿Es ético? ¿Le agrada a Dios? También, por último, de estos ejemplos, se están planeando o tratando de hacer trasplantes de cabeza. Esto, es decir, pues te cortan la cabeza y te lo ponen en otro cuerpo. Esto es bíblico, es correcto, es ético. Y tal vez tú digas, pues es que en la parte de los humanos para curar enfermedades está bien, es correcto. No le veo lo malo, Jonathan. No veo cuál es tu problema o tu punto con esto. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa si yo como hombre ahorita digo, pues quiero que ya fuera factible la parte del trasplante de cuerpo? Pues yo soy Jonathan, me defino ahora como mujer y quiero que me corten la cabeza y me la implanten en un cuerpo de mujer. ¿Qué voy a hacer ahora, hombre o mujer? Delante de Dios que soy. ¿Es correcto esto? ¿Es bíblico? ¿Qué va a pasar con todas esas personas? O sea, ¿de dónde van a sacar tantos cuerpos para hacer trasplantes? Y así, por mencionarte unos ejemplos, hay temas tan complicados, tan delicados, donde hombres nosotros tenemos que estar pilas para poder discernir a través de la palabra de Dios y entonces poder enseñar a nuestras familias. Pero si nosotros estamos, perdón con toda la palabra, ahí perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa menos que no sea la palabra de Dios, no vamos a poder ser un buen cerebro en esa cabeza que haga que el cuerpo reaccione conforme al razonamiento bíblico. No vamos a poder serlo. Ahora, si algo tenemos que entender de todas estas funciones, la más importante es que no podemos ser cabeza si no tenemos nuestra propia cabeza. Así como la Biblia dice que todo hombre es cabeza de la mujer, de igual manera la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de todo hombre. Acompáñame a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí cuando se utiliza la palabra cabeza, es la misma palabra griega, cefale. Y todas estas funciones que vimos, que mencionamos, y que son pocas porque no son todas, Cristo nuestro Señor la cumple a cabalidad y a plenitud. Ni la iglesia, ni ningún varón, ni ningún congregante, ni ningún miembro parte del cuerpo de Cristo se puede quejar de que su cabeza no cumple en su totalidad la cabalidad de sus roles. Nadie de nosotros podemos decir, bueno, pero es que, Padre, está bien, pero Cristo que es mi cabeza, no me provee el alimento espiritual. Cristo que es mi cabeza no me da instrucciones claras. Cristo que es mi cabeza no me dice qué hacer con mis emociones. Cristo que es mi cabeza no me da una conexión vital contigo, Dios. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Y nosotros, hombres, somos llamados a imitar a Cristo Jesús en su parte sacrificial hacia la iglesia. No olvidemos de esto. De hecho, creo que si alguien se pudiera quejar, es la cabeza de nosotros. Es decir, Cristo se podría quejar, de decir, oye Señor, pero es que mi cuerpo no me obedece, mi cuerpo no reacciona como yo quiero. Mi cuerpo parece que está atrofiado porque yo le doy la orden de hacer algo, pero hace todo lo contrario. Cristo sí se podría quejar, no lo hace. Pero nosotros no podemos decir que nuestra cabeza, que es Cristo, no nos da y cumple sus roles a plenitud y cabalidad. Yo quiero que sigamos leyendo Efesios para ver el posttexto de este versículo que leímos ahorita y veamos también parte de la enseñanza que tenemos que aprender. Efesios 5 del 24 al 30 dice así: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Te acuerdas que te decía que hay ese debate de que si la parte de cabeza implica autoridad o no?
Pues asumamos que no tiene que ver nada con la autoridad, pero este versículo ya está hablando acerca de la autoridad. Entonces, creo que los teólogos o las personas que opinan que cefale no se puede utilizar como autoridad, puede ser cierto su argumento, pero en el contexto de Efesios 5:24 sí habla totalmente de autoridad, tanto antes como después. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate para qué lo hizo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Quiero que veas dos cosas. Repite la parte sin mancha 2 veces. Dios está hablándonos que tenemos que ser totalmente puros. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, también como Cristo ama a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vemos cómo es el amor sacrificial de Cristo por nosotros. El amor de Cristo hacia su iglesia es entregarse por otra persona de manera desinteresada, y esto es algo que hombres, tú y yo tenemos que empezar a hacer desde ahorita. Tú no tienes que esperar a tener una mujer a tu lado para empezar a cultivar tu carácter y decir, voy a sacrificarme por ella, voy a hacer esto por ella. Joven, si tú de verdad, y sin pensar en alguien, porque esto es bien importante, muchas veces nos hacemos los espirituales cuando tenemos una persona por simplemente conveniencia. Ay, Señor, ahora sí le voy a echar ganas porque estoy con fulanita. Voy a echarle ganas y leer tu palabra porque estoy con sutanita. No, si tu motivación para buscar a Dios es una persona, estás mal. Tú debes de buscar a Dios, haya o no haya alguien dentro de tu vida en una relación amorosa. El buscar a Dios es prioridad, es prioritario, y eso tiene que hacerse de manera individual, no esperar a que tengamos una pareja. Pero si en el plan de Dios está el tener una pareja, todo lo que nosotros hagamos ahorita será como una especie de cultivo que vamos a cosechar cuando estemos casados. Si tú empiezas aquí a buscar a Dios de soltero, no te va a costar trabajo de casado. Si tú empiezas a tener tiempo de oración con Dios ahorita de soltero, no te va a costar tiempo hacerlo de casado. Si tú lees la palabra de Dios y la escudriñas de soltero, no te va a costar trabajo hacerlo de casado. El amor de Cristo es sacrificial, como lo dijimos. Y cuando hablamos aquí de la palabra de que Cristo se entrega por su iglesia, es algo bastante profundo que vale la pena analizar. Déjame leerlo nuevamente, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra griega entregar es paradidomi, que significa rendirse, ceder, confiar, transmitir, dar, encomendar, entregarse, exponer, poner o transmitir. Ve que todos estos significados creo que cabalmente Cristo los aplicó. Rendirse, ceder. Nosotros hacemos esto por alguien más, y de verdad es bueno que tú ores por alguien, pero de verdad te lo digo sin nombre. Es correcto que tú digas, si tú estás soltero, Señor, yo te pido por mi futura esposa, en tu nombre la encomiendo, por favor guárdala, protégela, líbrala de peligro, de tentaciones. Es bueno que lo hagas, pero muchas veces hacemos, Señor, yo te pido por fulanita, es que me gusta y Señor, por favor ayúdame. Y tú ni siquiera sabes si esta de verdad es la voluntad de Dios. No digo que esté mal que ores por una pareja, pero sí está mal desde mi punto de vista que, al menos de que estés en un desposorio serio, le pongas nombre a oraciones que tal vez no van a ser infructuosas o que no sean dentro de la voluntad de Dios, o no vayas a culminar con ese compromiso por tu falta de carácter. Cristo se entregó a sí mismo como cabeza para santificar, para purificar, para presentarse a sí mismo un cuerpo glorioso, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa. Y fíjate que es bien importante lo que dice aquí. ¿Cómo Cristo purificó a la iglesia? Dice en el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Es decir, si nosotros queremos tener
y queremos purificar a nuestra familia, primero tenemos que purificarnos a nosotros, y esto es a través de la palabra de Dios. Esto es a través de la Biblia. Fundamental, importantísimo. Cristiano que no lee la Biblia nunca va a ser un cristiano verdadero. Y no estoy hablando de obras nuevamente. Sé que hay casos especiales donde gente recibe al Señor en su lecho de muerte. Bueno, no tuvieron tiempo. Pero tú, joven, que tienes vida, que tienes energía, tienes que leer si de verdad te aprecias de ser cristiano. Si no, ¿qué chiste tiene? De verdad me da tristeza porque los testigos de Jehová conocen mejor el Atalaya y su versión de traducción al Nuevo Mundo que muchos cristianos que conocen la Biblia. Los mormones conocen el libro del Mormón y su versión de la Biblia que los cristianos que conocemos la Biblia. Los musulmanes conocen mejor el Corán que los cristianos la Biblia. Es una vergüenza para los cristianos. Decimos tener la verdad y de hecho tenemos la verdad, pero ¿de qué nos sirve si no la escudriñamos? Cristo purificó a su iglesia por medio del lavamiento de aguas por la palabra y la fórmula es la misma, no ha cambiado. Nosotros seremos limpios y purificados por medio de la palabra. Es una tarea que es imposible cumplir si nosotros no estamos unidos a nuestra cabeza. Te lo vuelvo a leer, 1 Corintios 11:13. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Te recuerda algún pasaje esta palabra, este símbolo de unión? A mí sí. Acompáñame a Juan 15 y vamos a leer los primeros versículos. Los primeros 5 versículos dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podremos hacer. Vemos que nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Y Cristo aquí en Juan nos dice claramente que separados de Él nada vamos a poder hacer. Da el ejemplo de una vid y los pámpanos. Si tú al pámpano, al ramito de uvas, lo cortas, lo separas de la vid, sí va a estar fresca las uvas por un ratito, pero dale una semana y vas a ver cómo se vuelven arrugadas, cómo se empiezan a echar a perder y ya no sirven para comer. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre unidos a Cristo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, es imposible que podamos ser una buena cabeza. Por último, hay que mencionar que si bien el hombre es la cabeza, esto no implica que sea más importante o que tenga mayor preeminencia. Si bien si hay autoridad, eso creo que ya ha quedado más que claro en esta serie. La autoridad que el hombre tiene sobre la mujer es para servir. Dice la palabra de Dios que el que quiera ser el mayor, sea el último. Hombres, recuerden, no vamos a llegar y decir, bueno, pues atiéndeme, ya estoy aquí, soy la autoridad. No, tenemos el ejemplo de Cristo Jesús que Él lavó los pies de sus discípulos y dijo, si yo lo he hecho, ustedes también háganlo. Sí, autoridad, pero autoridad para servir. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado a los hombres, no una autoridad que se ensoberbece y se pone a la fuerza, se impone. La cabeza no es nada sin el cuerpo y el cuerpo no es nada sin la cabeza. Si a un ser humano le cortas la cabeza, tanto muere el cerebro y todos los órganos que están ahí, como también muere el cuerpo y todos los órganos que están ahí, los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, etc. Se necesitan mutuamente y juntos forman la unidad que forma un cuerpo. La cabeza no es más importante, ni el cuerpo es más importante, porque sí está el cerebro, pero el cerebro necesita del corazón. Y vemos que Pablo nuevamente usa esa analogía del cuerpo para hablarle de la importancia que todos tenemos. Habla del cuerpo de Cristo, no está hablando del matrimonio, pero creo que es válido utilizar esta analogía que Pablo utiliza muchas veces de un cuerpo humano acerca de la relación que hay entre Cristo y la iglesia, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la familia.
Acompáñame por favor a 1 Corintios 12:14. Dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por esto no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde quedaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente, y los que entre nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que entre nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí Pablo está utilizando la parábola o la alegoría del cuerpo en el contexto de la iglesia. Pero yo quiero resaltar este versículo 12:21 de 1 Corintios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La cabeza no es nada sin el cuerpo y el cuerpo no es nada sin la cabeza. No es que el hombre sea más importante, no, ni la mujer es más importante, no. A ambos nos complementamos y juntos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, solamente quería hacer esa nota aclaratoria. Si bien el hombre es la cabeza y tiene funciones diferentes, el hombre no puede trabajar sin el cuerpo, que es la mujer y la familia. Y tampoco la familia puede trabajar sin la cabeza, que es el hombre. Espero, hombres, que ustedes hayan aprendido un poquito de los roles que Dios nos está llamando a cumplir al ser cabeza. Les ruego, por favor, que mediten en esto, que analicen su cuerpo y que vean qué otras funcionalidades tiene la cabeza que son vitales para el cuerpo y cómo los podemos reflejar en la parte espiritual. Te repito, este método alegórico que nosotros utilizamos solamente se puede aplicar en ciertas partes de la Biblia, no en todo. Pero aquí sí que podemos utilizarlo, ¿vale? Espero que este tema sea de bendición para ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, les colme de su palabra. Y estamos en contacto hasta la siguiente clase. Dios les bendiga.